castigado inmediatamente. ¿Qué hace la gracia de Dios? Que la gracia de Dios nos justifica delante del Padre. De tal manera que ahora hay una misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Y hay, o sea, el Señor se frena, ¿verdad? Porque ya no va a juzgarnos de una vez, sino que va a escoger un día para llevarnos delante del gran trono. Y ahí es donde van a ser juzgados todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces, por eso tenemos que tener claro esto. En la antigüedad, el sacerdote, el sumo sacerdote era quien era el mediador entre Dios y los hombres. Y de hecho, él se llegaba delante de Dios mediante un acto de ¿qué? De un sacrificio, de un cordero, de un macho cabrío de 1 año, puro, santo, para que él pudiera hacer, ¿verdad? O sea, cubrir el pecado que la persona tuviera. De tal manera que el hombre, el pueblo de Israel tenía que ir constantemente delante del sacerdote para que pudiera estar cubierto su pecado. Hoy el Señor nos ha dado de Cristo, al Jesucristo que es el sumo sacerdote, y por su sangre no solamente nos ha cubierto, sino que nos ha limpiado de todo pecado, cualquiera que fuese. Nosotros hoy a veces colocamos pues estratificamos, como quien dice, los pecados. No, de pronto el decir una mentira no lo vemos tan malo como el que mató, pero sabe que el Señor, tanto una mentira como el que mata, para el Señor son pecados. Y si no nos arrepentimos del pecado, sea pequeño o sea grande, está esperándonos un día del juicio. Ahora, en aquel entonces el juicio de Dios llegaba inmediatamente, porque había una ley. Eso es como hoy. Usted va en la calle y de pronto el que tiene un vehículo, si no cumple las normas de tránsito, le colocan un comparendo. De inmediato, eso no se la van a dejar pasar. Inmediatamente, ¿verdad? La fotomulta hoy, ¿verdad? Toma una fotomulta. Te llega la cartica a la casa, ¿verdad? De la fotomulta. Hay que pagarla. Pero es inmediato. ¿Qué hace ahora Cristo? Cristo ahora nos está dando la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros vayamos delante de Él, que nosotros limpiemos nuestro pecado, para de esta manera ser justificados. Pero si nosotros no lo hacemos, nos está esperando al final un juicio. Amén. Amén, hermano. Como dice nuestro hermano Isaías, ya no somos juzgados en el mismo momento, pero aunque no somos juzgados en el mismo momento, tenemos un juicio que es aún más grande, un juicio que es aún más fuerte de parte del Señor, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento ya de la ley, cosa de que en algún tiempo, en alguna época, en la antigüedad, no se tenía. Nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la palabra, todas las revelaciones están en la Biblia. Amén. Amén. Entonces, el juicio para el que conoce es aún más grande que para los antiguos. Amén. Así es. Y continuando con lo que estaba diciendo el hermano Leonel y con lo que está diciendo el hermano Isaías, ya nosotros en la antigüedad, ellos está bien, conocían la ley, pero a nosotros se nos demanda más. Así es. Y ya el Señor ya nos toca colocarnos como en una balanza, ¿cierto? Que a nosotros, como dicen por ahí, se nos va a dar más duro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la antigüedad no tenían el Nuevo Testamento, nosotros sí lo tenemos. Así es. Entonces Él viene a juzgar según el pecado. Y como dices tú, no es lo mismo como aquel hombre que se roba un bolígrafo, como lo que ha hecho Osama Bin Laden, ¿cierto? Entonces, mayor condenación va a tener. Claro. Y aún caso más que él se dice que es judío. Pero todos van a ser condenados. Pero ahí no, es donde está la cuestión. ahí es donde vamos. Si nosotros nos vamos a la palabra, yo quisiera decir que en el Nuevo Testamento se nos informa sobre muchas falsas doctrinas, pero también se nos informa que hay pecado mayor, que hay mayor condenación. ¿Dónde afirmamos esto? Busquemos en Mateo capítulo 23, del 14 al 15. Sí existe una mayor condenación. En un lugar del tormento, que ese es otro tema que quisiéramos tocar sobre cuestiones del infierno, el Hades, qué significa todas estas cosas, ¿cierto? Porque son temas que a veces no tocamos y no se ve, tampoco se oye, porque totalmente creo que se ha perdido un poquito, no digamos total, ¿cierto? Entonces vamos a agregarle algo
que sí significa que hay mayor condenación. Hay un lugar en el infierno que van a estar las personas que son más violentas, que violaron algunas leyes, que jamás la hubieran tocado ni jamás hubieran hecho este pecado. Continuamos, mi hermano, léalo. Continuamos con la santa palabra de Dios, Mateo 23, del 14 al 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Exactamente, dejémoslos hasta ahí. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, advirtiéndole a aquellas personas que tratan de cortar la bendición, que tratan de cortar una doctrina, ¿cierto? Introduciéndole doctrinas falsas a unas personas que de pronto lleguen a los pies de Cristo con arrepentimiento y comienzan a inculcarle que bueno, vamos a hablar sobre el éxito, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el éxito, vamos a hablar sobre la fiesta del pueblo, vamos a hablar sobre esto, pero en realidad lo más importante no lo están enseñando. Entonces, mire la sangre que va a correr dentro de esa persona y aún más cuando esa persona se dice que es religiosa.